Bueno, entonces, ahora sí lo que vamos a empezar a ver son, lo que vimos recién eran todos verbos sin conjugar, ¿no? El to, ¿sí? O bueno, el modo imperativo. Pero ahora vamos a ver otro de los modos, que es el modo indicativo, ¿sí? Y este sí, con el modo indicativo entramos a hablar de los tiempos verbales, ¿sí? Los diferentes tiempos verbales del inglés. Y por supuesto, estos sí van a ser verbos conjugados y el verbo principal de la oración. El tiempo verbal que vamos a ver hoy, hay varios tiempos verbales, pero hoy nos vamos a concentrar en el primero que va a ser el present simple o el presente simple, ¿sí? Es un tiempo bastante conocido, sí, se da mucho en el secundario, así que tal vez se acuerden algo. Bueno, el modo indicativo lo que hace, la función que cumple es expresar hechos, verdades. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, el modo imperativo se usaba para órdenes, instrucciones, sugerencias, ¿sí? Esto, el modo indicativo, se llama así porque indica cosas, ¿no? Me da información, ¿sí? Por ejemplo, una oración en modo indicativo sería, yo trabajo en la universidad, ¿sí? Entonces, estoy dando información, estoy indicando algo. Esta es la función principal del modo indicativo. Bueno, ¿qué tiempos verbales componen el modo indicativo? Bueno, se dividen en indefinidos, como el presente simple, ¿sí? Se llaman así porque no tienen una definición en el tiempo, sino que dan a entender que venían ocurriendo, ocurren y seguirán ocurriendo. Continuos o progresivos, que son los que llevan el verbo con ing, el ando, endo, ¿sí? Y dan una idea de continuidad o de que algo está en progreso, sí, en proceso. Eso no lo vamos a ver hoy. Y tampoco vamos a ver, pero bueno, está mencionado acá, los perfectos, ¿sí? Que son los que van con have o has, y lo que hacen es, más que nada, conectar pasado y presente y demás, y eso después lo vamos a ver. Hoy nos vamos a concentrar en uno de los tiempos indefinidos, que es el presente simple, ¿sí? Bueno, vieron que yo les dije recién, bueno, el presente, los tiempos indefinidos hablan de situaciones que, por ejemplo, ocurren ahora y probablemente sigan ocurriendo. Bueno, esa es la función del presente simple. Vieron que tenemos acá una pequeña, una línea del tiempo, pasado, presente y futuro, y el presente simple se está refiriendo a esta acción, ¿sí? Que ven que ocurre todo el tiempo, ¿sí? Es una acción estable que se mantiene en el tiempo, ¿sí? La oración que yo les dije hoy de ejemplo, yo trabajo en la universidad, es una oración que en inglés estaría en present simple, ¿sí? I work at the university. Entonces, al usar presente simple yo doy a entender que ya trabajaba, trabajo ahora y probablemente siga trabajando, ¿sí? Da una idea de estabilidad en el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los usos principales del presente simple? Bueno, más que nada, rutinas o hábitos, ¿sí? Cosas que hacemos habitualmente, ¿sí? Me levanto a tal hora, voy al gimnasio a tal hora, ¿sí? Cosas que hacemos de forma repetida, ¿sí? Que es parte de nuestra rutina. Estados permanentes, ¿sí? Como el que les dije yo hoy recién, yo trabajo en la universidad, ¿no? Es un estado, es algo que es permanente en el tiempo. También, por ejemplo, el verbo ser o estar, ¿no? Yo soy profesora, por ejemplo, ¿no? Es un estado que es permanente en el tiempo, porque soy, o por ejemplo, soy Coralia, ¿no? Es algo permanente en el tiempo desde que nací, ahora y hasta que muera, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, profesiones, ¿sí? Yo soy docente todo el tiempo, aunque esté cocinando en mi casa, ¿sí? Es parte de mi estado, de mi ser, ¿sí? Y es permanente. Y para verdades científicas o hechos, ¿sí? Cosas que ya están comprobadas y que ocurren siempre así, ¿sí? Por ejemplo, water boils at 100 degrees, ¿sí? El agua hierve a los 100 grados. Ya es un hecho científico, está comprobado y siempre que llega a 100 grados hierve, ¿no? Bueno, acá tenemos dos oraciones de ejemplo.
La primera dice, the teacher usually makes PowerPoint presentations to introduce the topic, ¿sí? Acá estaría el verbo en present simple, ¿sí? La profesora o la maestra usualmente hace presentaciones de PowerPoint para introducir el tema, ¿sí? Entonces, esto es como una rutina, un hábito que tiene la docente. The students attend classes in the evening, ¿sí? Attend. Ahí estaría el verbo. Los estudiantes asisten a clases en la noche, ¿sí? Esto podría ser un estado permanente, tal vez, ¿no? Es algo que siempre ocurre así, ¿sí? Tal grupo de estudiantes asiste a clases de noche, ¿sí? Bien. Estos serían entonces los usos principales del present simple. Vamos a ver ahora cómo se conjuga. Bueno, vamos a tener oraciones afirmativas, negativas y acá sí vamos a tener preguntas. Bueno, en las oraciones, vamos a empezar con las oraciones afirmativas. En las formaciones afirmativas, el verbo, que sería el verbo en infinitivo sin conjugar, ¿sí? No cambia, ¿sí? O sea, no percibe ningún cambio para estas personas, ¿sí? O sea que ustedes se van a encontrar que el verbo en presente simple es igual al verbo en infinitivo en su forma, sin tú, ¿eh? Por las dudas no hay que poner tú acá. Es igual al verbo en infinitivo cuando tenemos estas cuatro personas. Yo, vos o ustedes, nosotros y ellos, ¿sí? Con estas tres personas, he, she e it, o sea, él, ella y el it que se usa para, por ejemplo, una idea, una cosa, un animal, ¿sí? Todo lo que no sea un ser humano. ¿Qué pasa al verbo en infinitivo? ¿Qué hay que agregarle? Cambia acá. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Sí? Al verbo en infinitivo, el verbo no queda igual que la forma en infinitivo como acá, sino que hay que agregarle una terminación que es S, ES o IES. Ya vamos a ver cuál se usa, cuándo se usa cada cual, ¿sí? Pero en principio sería una S. Entonces, fíjense estos dos ejemplos. Many students have problems with mathematics because they fail to learn and understand the language of mathematics, ¿sí? Muchos estudiantes tienen, ¿sí? Vieron que no lo voy a traducir como tener, ¿sí? Pero la forma es igual. Tienen problemas con matemática porque no pueden, ¿sí? Aprender y entender el lenguaje de las matemáticas. Entonces, ¿sí? El verbo principal, ¿sí? Sería have, está conjugado en presente simple y como el sujeto es muchos estudiantes, que sería they, ¿no? Ellos, los estudiantes, ellos, el verbo en infinitivo, el verbo en present simple es igual a la forma en infinitivo, no cambia. Por otro lado, miremos la oración que está acá abajo. This exercise shows the difficulties of that problem. Acá, al verbo en infinitivo, que sería show, mostrar, ¿sí? Le tengo que agregar S, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto de este verbo es este ejercicio. Y como es un solo ejercicio, el sujeto sería it. ¿Sí? Entonces digo it shows. Le tengo que agregar la S. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces esta diferencia entre la conjugación entre estas dos personas? Cuando lleva S, cuando no, queda igual que en el infinitivo. ¿Sí? No cambia. Bueno, ¿vamos bien entonces? A ver, veamos cuándo lleva ese, sí, esto que estaba acá, cuando cambia con estas tres personas. La regla general es que lleve ese, ¿sí? Eso es lo general.
va a llevar ES cuando el verbo en infinitivo termine en alguna de estas letras, ¿sí? O, S, CH, SH o X, ¿sí? Más que nada es por una cuestión de pronunciación, ¿sí? No es más que eso. Por ejemplo, go va a quedar goes. Pass, como termina en S, va a quedar passes, ¿sí? Porque es más fácil que decir, bueno, directamente se pierde, ¿no? Pass, ¿no? Watch, como termina en CH, watches, yes. Wash, SH, washes, yes. Y fix, X, fixes, ¿bien? Entonces, es simplemente para que no choquen los sonidos de estas letras con la S que hay que agregar. Y cuando un verbo termine en consonante e Y, ¿sí? Por ejemplo, study, esa Y se va a cambiar a I latina y luego se agrega ES, ¿sí? Study, ven que termina en consonante D e Y, ¿no? Y. Entonces la Y pasa a ser I latina y se agrega ES. Cuidado porque cuando termina en vocal Y, como play, ¿sí? No pasa nada. O sea, se agrega la S y ya está. ¿Sí? No cambia esto, la Y no cambia la latina y demás. Esa es la regla para cuando sea ES e IES. ¿Sí? Bueno. Hay que tener cuidado porque hay que recordar que esta regla es para la conjugación de la tercera persona, o sea, he, she, it, del singular en el tiempo presente simple. ¿Sí? También se usa la terminación S, estas terminaciones que vimos, cuando se forma el plural de sustantivos, ¿no? Como en español, libro, libros, ¿no? Hay que prestar atención, ¿sí? Y no poner cualquier palabra que termine en S, porque no todas son verbos en presente simple. Por ejemplo, this author is well known in many places, ¿sí? Este autor es conocido en muchos lugares. No es un verbo, es un sustantivo que está en plural, ¿sí? The teacher places the practical work on the desk. ¿Sí? Este sí es un verbo. La profesora ubica los trabajos prácticos en el escritorio. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia inclusive de la traducción. Lugares, ubica. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, tengo que leer bien la oración, pensarla por ahí en español y también prestar atención a la posición de la palabra en la oración. El verbo por lo general ocupa una posición media en inglés, ¿sí? Vieron que acá está como en la mitad de la oración y acá está al final. Los sustantivos tienden a estar al principio y al final de la oración, ¿sí? Bueno, bien. Vamos a ver ahora las negativas, pero ¿se entendieron las afirmativas? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, ok. Bueno, entonces, vamos a ver las oraciones negativas ahora. Bien, gracias. Este, bueno, las formas negativas se forman agregando un verbo auxiliar, ¿sí? El verbo auxiliar en este tiempo es el do o el das en negativo, ¿sí? Y a eso hay que agregarle un verbo en infinitivo. Vamos a verlo acá que se entiende mejor. Para estas cuatro personas, I, you, we, they, el auxiliar para transformar la oración a negativa va a ser do not o don't, ¿sí? Y eso se va a traducir como no, ¿sí? Ahora, nos falta un verbo, porque digo yo no, ¿qué? Yo no trabajo, yo no estudio, yo no qué, ¿sí? Entonces hay que agregarle el verbo sigue a este auxiliar y no cambia, ¿sí? Es igual que la forma en infinitivo, ¿sí? Siempre sin tú. Acá es sin tú. Y para estas tres personas, he, she, and it, el auxiliar que se va a usar es does not o doesn't, que también se va a traducir como no, y el verbo que le agrego ese, ¿qué les parece? ¿Sí o no?
¿Se acuerdan que en las afirmativas había que agregarle S y S? Acá lo hago, en las negativas. No, muy bien, sí, el verbo acá no va a cambiar, ¿sí? Queda como en la forma infinitiva. Entonces, claro, está en el das, me tengo que guiar por el auxiliar acá. Muy bien. Entonces, miremos estas dos oraciones. Dice, I don't know how to work this exercise. ¿Sí? Yo no sé cómo resolver este ejercicio. Tenemos sujeto I, auxiliar don't, verbo infinitivo no. ¿Sí? Bueno, que no cambia. Pero no voy a decir yo no saber, sino yo no sé. It does not usually give any explanation about this topic. Does not give. ¿Sí? El usually no lo incluimos porque es un adverbio, no es un verbo. Entonces, normalmente no da ninguna explicación sobre este tema. Acá el sujeto es it, entonces, sí, tengo que usar does not. Y el verbo que no va a cambiar. Muy bien. Y en las preguntas, que es el tercer tipo de oración que tenemos, también se van a usar los verbos, los auxiliares do o das. Acá el auxiliar no se traduce al español, ¿sí? En inglés se utiliza para indicar que es una pregunta y que no es una oración afirmativa, nada más. Pero en español nosotros no lo vamos a traducir. Lo que ocurre en inglés es que hay una inversión. No podemos arrancar las preguntas con el sujeto como acá, ¿sí? Que arrancábamos con I, con it, con the teacher, ¿sí? Sino que tenemos que arrancar con el auxiliar. Entonces por eso decimos que hay inversión. Se pone primero el auxiliar y después el sujeto. El auxiliar para I, you, we, they va a ser do, y el verbo sí viene después de la persona, que de vuelta no va a cambiar, ¿sí? Y para he, she, it, el auxiliar va a ser das, y pasa lo mismo que con las negativas. Como el das ya tiene la S, el verbo no hace falta que lo tenga, ¿sí? No, entonces queda igual. Entonces, fíjense que acá no arranco ni I, you, we, sino que pongo primero el do, después el sujeto y después el verbo. ¿Sí? Auxiliar, sujeto, verbo. Y lo mismo pasa con he, she, it, solo que el auxiliar va a ser das. ¿Sí? Si uno quisiera hacer una pregunta de información, porque las preguntas con do, las que empiezan con do o das, se contestan con sí o con no. ¿Sí? Por ejemplo, do you know the meaning of these terms? Does the chart show the properties? ¿Sí? ¿Sabes el significado de estos términos? ¿La tabla muestra las propiedades? ¿Sí? ¿Sí las muestra? No, no las muestra. Sí las sé, no las sé. Si uno quiere hacer una pregunta de información, se utilizan las palabras interrogativas que son las que empiezan con WH. ¿Sí? What, where, ¿sí? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? Todas esas. Esas simplemente se agregarían adelante de toda esta fórmula y listo, ¿sí? Al principio y ya está. Están entre paréntesis porque pueden estar o no, depende del tipo de pregunta. What does the student do in the laboratory? What time do the students do the homework? ¿Sí? What does the student, he or she, do? ¿Qué hace el estudiante en el laboratorio? What time, interrogativa, do, auxiliar, the students, sujeto, they, do, ¿sí? ¿A qué hora los estudiantes hacen la tarea? ¿Sí? Cuidado porque el do puede aparecer de vuelta después del sujeto como el verbo hacer, ¿sí? Equivale al, do también se puede, si está usado como verbo es el verbo hacer, ¿sí? ¿Qué hacen en el laboratorio? ¿A qué hora hacen la tarea? Bien. Bueno. Y vamos a ver ahora lo que sería la voz pasiva, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo, todas las oraciones que vimos están en voz activa. ¿Qué es la voz activa y qué es la voz pasiva? Bueno, la voz activa es la norma, ¿no? Lo que generalmente las oraciones están en voz activa, es un sujeto, ¿sí? Que hace, acá está, es un sujeto que hace una acción, ¿no? Tenemos un sujeto
un verbo y un objeto. El sujeto acá es el estudiante, resuelve el ejercicio, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo hasta recién. La voz pasiva, ¿sí? Fíjense acá arriba, es muy frecuente en el inglés científico técnico. Se usa cuando el sujeto, o sea, quien realiza la acción, no es importante. No se conoce, no sabemos quién es, o lo esencial, lo más importante de la oración es la acción o la actividad, y no me interesa tanto quién, ¿sí? Se usa mucho en carteles, en avisos y en procesos también. Es muy común en el inglés científico técnico, que es el que nosotros estamos trabajando. La voz pasiva, entonces, lo que hace es enfatizar el receptor, o sea, quién o qué sufre la acción y no el actor, que sería el sujeto, quién realiza la acción. Entonces, para pasar una oración de voz activa a voz pasiva, ¿sí? Fíjense este cuadrito. Lo que era el objeto en la voz activa, ahora es el sujeto. Esto es lo que importa, ¿sí? El ejercicio. Lo que era el sujeto en la voz activa pasa a estar al final precedido por la preposición by y se pasa a llamar agente, ¿sí? Y se va a traducir como por, ¿sí? Por ejemplo, por el estudiante. Y el verbo, ¿sí? Fíjense esto. El verbo que acá está en present simple, ¿sí? En el tiempo que estamos viendo hoy, va a estar precedido por am, is o are, ¿sí? Esta va a ser la forma. Am, is o are, y un verbo en pasado participio. ¿Qué era el pasado participio que lo vimos en la diapositiva anterior? Bueno, ¿sí? Era pasado participio, es un verbo que termina en ed o que sigue la forma de la tercera columna de la lista de verbos. ¿Se acuerdan que teníamos una, tal vez se acuerdan de la secundaria o de la escuela, la listita de verbos que son 3 columnas? En la primera tenemos el verbo en infinitivo, sin conjugar. Bueno, esta estructura va a usar el verbo que aparece en la tercera columna. Eso sí es irregular. Si es regular, se agrega ed y ya está. Entonces, ustedes más que nada lo que tienen que acordarse es que la estructura básica del verbo en presente simple en voz pasiva es am, is o are, ¿sí? Y el verbo en pasado participio, en tercera columna o ed. Si está el am, is o are solo, no es voz pasiva, es voz activa, ¿sí? Es el verbo be, el cero estar, conjugado en voz activa. Si está acompañado del pasado participio, sí es voz pasiva. Entonces, esto va a traducirse como, el ejercicio es resuelto por el estudiante, ¿sí? Otra regla para darme cuenta es, fíjense que acá el verbo, ¿cuántas palabras son? Una, ¿no? Solves. Y acá, ¿cuántas son? Dos, ¿no? Y solved. Entonces, la voz pasiva es una palabra más que el verbo original. Si el verbo original es una palabra, la voz pasiva son dos, ¿sí? Y así va a ser con todo. Si el verbo original son 2 palabras, la voz pasiva van a ser 3, etc. Bueno, entonces, ¿sí? Acá está un poquito más explicado lo que yo les decía. La voz pasiva está formada, la frase verbal está formada por el verbo to be, conjugado en presente simple, y el verbo principal en pasado participio. O sea, had oído o irregular. Que puede ser terminando con ed si es regular, o en la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Entonces, vamos a tener el sujeto, ¿sí? Am, is o are, conjugado según el sujeto, ¿sí? Am, a ver, acá lo marco bien. Para I usamos am, para he, she, it usamos is, y para we, they, are, ¿sí? Entonces, sujeto, am, is o are. Si fuese negativo, lo que está entre paréntesis, ¿no? Se agrega not, am not, is not, isn't, are not, aren't. Y el verbo, ¿sí? En pasado participio. ¿Sí? Y bueno, y después si está el agente,
by y lo que era el sujeto en voz activa. No siempre está, ¿sí? Porque a veces no conocemos, no es importante, entonces no hace falta mencionarlo. Fíjense acá. A scientific calculator is usually used, ¿sí? Acá el verbo en voz pasiva sería este. Is used by students to solve difficult operations. Entonces, una calculadora científica es normalmente es usada por los estudiantes, acá estaría la gente, para resolver operaciones difíciles. The exercises are made by the students. Los ejercicios son hechos por los estudiantes. Pregunto, ¿por qué acá dice is y acá dice are? ¿Qué diferencia hay? Fíjense acá. En una tenemos is y en otra tenemos are. ¿Por qué? Miren las flechas. Porque al ser scientific calculator es it y Bien. the exercises es they. Bien, perfecto. Este como es singular, bien, este singular es una calculadora científica, sería it. Entonces, el sujeto tiene que concordar con el verbo is, ¿no? Esto en pasado participio es lo mismo para todos. Y acá, los ejercicios están plural, they, ¿sí? Entonces, en vez de usar is, uso are. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, a veces se utiliza la pasiva impersonal. La pasiva impersonal es cuando no aparece esto, ¿sí? El by, el agente, quién es el que realizó esa acción. Entonces, no aparece qué o quién realiza la acción, se llama pasiva impersonal porque no hay persona, no hay agente, y se traduce como acá y se indica en el cuadrito. ¿Sí? La forma es la misma, pero en español no vamos a traducir como es usado o son hechos, sino que vamos a traducir como se y un verbo conjugado en el presente. Por ejemplo, the final position is called the terminal line or site. Entonces, no voy a decir la posición final es llamada, sino se llama. ¿Sí? Calculus is applied to many problems. ¿Sí? El cálculo, no voy a decir es aplicado, sino se aplica a muchos problemas que implican la noción de cantidades extremas. Ven que acá no está el by, ¿sí? No está la gente. No sé quién llamó a la posición final, ni sé quién aplica el cálculo, ¿sí? Es una generalización. Entonces, lo más común es traducirlo con esta estructura. Se y verbo conjugado en presente. De todas maneras, si ustedes, por ejemplo, en el examen ponen es llamada o es aplicada, no es que les vamos a bajar el punto, ¿sí? O sea, mientras la puedan reconocer e interpretar, está bien. Esto es solamente para que, digamos, lo tengan en cuenta, que la pasiva impersonal en realidad se traduce con se más verbo conjugado en presente. Si lo pueden hacer así, mucho mejor, pero bueno, sí, está bien, no pasa nada si por ahí se nos escapa la otra forma. Bueno, cerramos entonces por hoy. No sé si quedó alguna consulta o alguna pregunta sobre este tiempo, el presente simple. Acuérdense que vimos las conjugaciones afirmativas, negativas y preguntas y en voz activa, y después vimos la forma en voz pasiva, ¿sí? Que sigue esta estructura. Am, hizo, are y el verbo en pasado participio. Ed o tercera columna, son dos palabras. Bueno, entonces, de trabajo práctico para la semana que viene, vamos a hacer este, ¿sí? Que dice trabajo práctico 4, pero en realidad es el 3. Ahora lo voy a cambiar, ¿sí? Este lo vamos a corregir el jueves que viene. Bueno, vamos a esperar. Mientras se carga, aprovecho que están acá.
Me gustaría, si es posible, definir una fecha de primer parcial, así ya quedamos organizados y ya nos adaptamos. ¿Les parece bien el 24 de septiembre?